Las investigaciones con hermanos gemelos han propiciado teorías y experimentos que intentan sopesar el peso de la educación frente a la genética en nuestras vidas. Una de las capacidades humanas más características en este sentido es la creatividad, es decir, nuestra habilidad para encontrar soluciones inteligentes, a veces inesperadas, a nuestros problemas y retos diarios. De pequeños somos un torrente de creatividad. Esta capacidad debería mantenerse a lo largo de todas nuestras vidas, ya que cada una de nuestros 100 billones de neuronas puede tener entre 100 y 600 conexiones entre ellas. Una explosión química y eléctrica que nos permite imaginar y crear a cada momento. Pero los estudios sugieren que a medida que nos hacemos mayores, tendemos a reprimir ese torrente mental y creativo. ¿Podemos evitarlo? ¿Cómo funciona nuestra creatividad? Y sobre todo, ¿cómo podemos potenciarla? Para averiguarlo, hemos hablado con Robert Dills, coach y experto en creatividad. Robert, es estupendo tenerte con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, es un placer. ¿Cuál sería tu definición de creatividad? Si hablamos de la idea de crear, a mí me gusta plantearme también la idea de la recreación. Para mí, la creación es parte de un proceso generativo que consiste en idear algo nuevo y materializarlo, volverlo real, tangible. Y es que estoy convencido de que la creatividad, a diferencia de los sueños que se quedan en sueños, consiste en aportar herramientas para cumplir los sueños, en vez de solamente soñar. ¿Crees que la creatividad es innata o adquirida? Evidentemente, hasta cierto punto, hay quien nace con una especie de chispa. Sin embargo, si no cultivan su talento, si el talento no se refuerza ni se trabaja para hacerlo más preciso mediante algún tipo de entrenamiento o con una serie de herramientas, la persona jamás desarrollará todo su potencial. En cierto modo, ser creativos forma parte de nuestro estado natural. Hay un estudio muy interesante a cargo de especialistas en observar movimientos. Resulta que si se observa durante una hora a un recién nacido de un par de meses de edad, se pueden detectar alrededor de 1000 movimientos distintos. Cumplidos los 10 años, si observamos durante una hora al mismo niño, ya no se detectan 1000 movimientos, sino tal vez unos 300. A los 30, tendremos suerte si vemos 100 movimientos por hora. Es un ejemplo de lo que sucede con nuestra creatividad natural. Se podría argumentar que en parte está bien, porque nos volvemos más eficientes y no desperdiciamos tanta energía con tantos movimientos. Pero por otro lado, ni las escuelas, ni la vida, ni la sociedad se han creado para fomentar la diferencia, sino para intentar que sea todo homogéneo. Correcto, homogeneizar a las personas para que se queden sentados, quietos, rectos, para que actúen del mismo modo. ¿Pero por qué? Porque es más seguro, más fácil de manejar. Me parece que uno de los principales retos en las empresas y las organizaciones es dirigir a las personas. No se pretende que sean creativas, es cuestión de equilibrio. ¿Qué ves aquí? Un clip, ¿verdad? Pero ¿es solo eso? El pensamiento divergente nos permite encontrar respuestas múltiples a una sola pregunta. En este caso vamos a encontrar distintos usos, algunos de ellos inesperados, para este simple clip. Por ejemplo, podría ser el eslabón de una cadena, un collar o unas hawaianas muy pequeñas, una estrella, un broche para un vestido, entre muchas más cosas. Y es que cuanto más creativa es una persona, más utilidades le encontrará. ¿Cómo podemos mejorar nuestra capacidad de pensamiento divergente y, por tanto, nuestra creatividad? Hay una persona creativa que has estudiado muy a fondo. Se trata de alguien muy querido y conocido por todos, Walt Disney. Sí. ¿Verdad que Disney divide el proceso creativo en varias fases? ¿Nos lo podrías explicar un poco? Sí. Lo que hacía Disney, y uno de los motivos, en mi opinión, por los que fue un genio, fue instaurar en su empresa algo que sigue existiendo hoy en día.
En cada reunión, en cada película, en cada uno de los productos creados se aplicaban las 3 fases. Está la fase de los sueños, en la que realmente uno se plantea ¿qué es posible? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay algo nuevo? ¿A dónde podemos ir? Luego está la fase realista. ¿Cómo podemos llegar hacia allí? ¿Cuáles son los pasos concretos para ello? ¿Cómo pasamos de dónde estamos ahora al sueño? Lo llamó Imagineering, ingeniería de la imaginación. ¿Ingeniería de la imaginación? Sí, el término inglés Imagineering combina 2 palabras. Imaginación, que implica el pensamiento divergente, Sí. e ingeniería, que es este análisis racional paso a paso. Es decir, trabajar habilidades técnicas. Sí. Para hacer realidad el sueño. Para materializar el sueño. Pero también es necesario que entre luego en juego el crítico, que lo mire todo y se plantee lo siguiente. ¿Falta algo? ¿La idea es suficientemente buena? ¿Se están cumpliendo los requisitos? ¿Se puede hacer a tiempo? El crítico no debe ser destructivo. Esto es muy importante. Cabe decir que el soñador, sin el realista y el crítico, es solamente eso. Un soñador. ¿Qué crees que le falta normalmente a la gente en esta tríada de soñador, realista, crítico? ¿Y qué perjudica más a la creatividad? Cuando voy a las empresas, muchos me dicen que no les pagan para que sean soñadores, sino para que sean realistas o críticos. Así pues, creo que lo menos desarrollado en nuestras culturas, en nuestras escuelas, en nuestras empresas y en nuestras sociedades es la vertiente soñadora. Disney, por ejemplo, tenía una cosa que creo que todas las familias deberían tener para los hijos y todas las escuelas y las empresas deberían incorporar. El rincón para soñar. ¡Wow! En el rincón para soñar, las imágenes cubren toda la pared. Y siguen haciéndolo hoy en día cuando planean una película nueva. Ya sea de dibujos animados u otro proyecto, se rodean de la idea. Está por todas partes, con todos sus colores. Te rodeas de todo ello. Te rodeas del sueño. El color, la inspiración. Quieres sentir las imágenes, además de verlas. Se empieza a trazar un plan de acción y se analizan cuáles son los pasos, las escenas principales. Hasta ese momento te has estado concentrando. Ahora te toca ser crítico. Pero solamente en ese momento, ¿de acuerdo? No hay que dejar pasar al crítico al rincón de los sueños para que rompa los dibujos y diga que no van a funcionar. ¿Y cuándo le dejamos entrar? Solamente si va a soñar. Esto es muy interesante, porque nos encontramos a personas a las que a lo mejor se les da mejor, de un modo natural, ser soñadoras o ser realistas o críticas. Pero todo el mundo puede aprender a ser las 3 cosas. Todo el mundo puede mejorar. Por tanto, es muy buena idea dejar entrar a todo el mundo al rincón para soñar. El rincón para soñar lo inventó Walt Disney, pero podemos utilizarlo todos en nuestra vida diaria. Podemos tener un espacio donde temporalmente quede fuera la parte realista y la parte crítica que nos habita. Un espacio donde lanzarnos preguntas sin prejuicios.